Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este programa. Veo gente emocionadísima, yo que me alegro, de lo que hemos pasado a llamar podcast de CTMA Podcast. Creo que al final le puse CTMA Podcast, sí, tiene más empaque. Buen nombre. Sí, yo creo que sí. Bueno, tampoco es muy original, no dejamos mucho margen. CTMA. Hay gente que todavía no sabe qué es CTMA. ¿Alguien sabe qué es CTMA? Por ejemplo, Yayi, ¿qué quiere decir CTMA? Ciencias de la Tierra y medioambiental. ¿Consideras que en primero de bachillerato has visto más CT o más MA? Correcto, porque segundo de bachillerato es la MA de CTMA. Medio ambiente. Veréis muchas cosas interesantes. Atmósfera, hidrosfera, recursos energéticos, el suelo. Tú te lo pierdes. El suelo es un lugar maravilloso, con muchos horizontes. Como sea, no me enrollo más. Hoy tenemos aquí a Adri. Buenas. Que nos quiere presentar algo que se conoce como el evento de Tunguska, que supongo que alguien asiduo a los misterios pues le tiene que sonar, porque es uno de los misterios así... Bastante conocidos. Sí, pero misterios auténticos, de aquellos que no se conoce una solución, pero sin embargo se sabe que se produjo, por lo tanto, un misterio con todas las de la ley. Pero si te parece, Adri, antes de empezar propiamente hablando de Tunguska, de tu tema, que te has preparado a conciencia, Sí. me gustaría saber tu opinión relacionándolo con lo que comentamos, lo que comentó Alba al final del podcast anterior, de la percepción que tenéis los estudiantes acerca de cómo es la enseñanza a día de hoy. Si no me equivoco, el titular de Alba vendría a ser algo así como: nos enseñáis a memorizar y no a aprender. ¿Tú estarías de acuerdo? ¿Cómo? Perdona, Alba, ¿cómo? ¿En qué sentido? Bueno, hay una tendencia, podríamos decir, generalizada, ¿no? Pero ¿sería ese el titular, Alba? Adri, ¿tu opinión? Pues yo básicamente lo que opino sobre este tema es que como actualmente y progresivamente pues vamos siendo más tontos. ¿Por qué? Pues por por las cosas que se nos van adaptando al día a día. Es La adolescencia. La adolescencia también, Sí. por ejemplo, es un paso que si no lo haces bien a conciencia de que te tienes que... ahora mismo somos como una esponja que tenemos que empapar un montón de cosas Sí. para saber después ya qué es lo que nos gustaría hacer y poder ir básicamente creciendo. Desarrollándose uno personalmente y profesionalmente. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que pues como actualmente nos tratan como tontos... ¿Quién nos trata como tontos? El Departamento de Educación... A ver, puede que esté tirando un poco de beef, pero... A ver, No, pero es que Venga. es así. tienes la cámara ahí. Esto no sale, pero después dice el Alex que se lo va a enseñar a todos los profes. Uy. Sí que sale, se está grabando y está en YouTube. Yo estoy ahora mismo Venga. expuesto. Sin miedo. Básicamente, explicar los temas con más ganas para que los alumnos tengan ganas de aprender y no de memorizar. Generalizado. Veo que hay consenso. Pues yo, por la parte que me toca, te agradezco este atrevimiento, esta revelación que has hecho aquí. Y ya que me tienes aquí, te voy a evaluar, sí, pero ¿qué? ¿Qué tienes que decir de CTMA? Pues que es una asignatura muy recomendada, que aunque no sea conocida, porque claro, tú pasas de cuarto, que no está la asignatura de CTMA, Correcto. entonces piensas, buah, ciencias de la Tierra, voy a chupar piedras, no sé qué voy a hacer. Alguien lo intentó ¿En serio? y se equivocó, sí. Chupó lo que no tenía que chupar. Sí. Sí. No era una alita. Se sorprendió con el sabor. ¿Azufre? Da igual. ¡Ostras! Da igual. ¡Hola, qué asco! ¿Y qué? Que sí, que es una asignatura muy recomendada, que te lo pasas muy bien, además se explica muy bien y se entiende muy bien gracias a este sujeto de aquí, de mi izquierda. Yo quiero pensar que sí, gracias. Veo que aquí ya no hay tanta Mucha emoción, mucha emoción. Ya no hay tanta unanimidad en esto, pero hablando de cosas a hacer, CTMA, una asignatura que no es muy conocida, sobre todo cuando tú decías, vienes de esa etapa cuarto, obligatoria de la secundaria. De unas optativas muy reducidas, muy generales. Pero ¿sabes yo cuál es mi impresión de CTMA? ¿Cuál es tu impresión? Que la gente que coge CTMA la escoge como el plan B, el segundo plato, en vez de física, ¿no? Física es como han dicho, física nunca es una opción. Física está muy interesante, pero es más interesante CTMA. ¿Cómo? Tan miedosa.
¿Qué quiere decir? ¡Que da miedo! Física. Miedosa es la A ver, persona que depende tiene si- miedo, si no la se que te da dan- miedo. A ver, física No. sí. Era una barbaridad. o Oye, sea, pero ahora en serio, ¿realmente tenéis esa percepción como estudiantes que lleváis 5 años en un instituto, de que sobre todo a nivel general el profesorado lo que se esfuerza es en hacer que memoricéis, en que intentáis retener un montón de datos sin entender muy bien el por qué lo hacéis, más que disfrutar del placer de conocer? Es que te voy a decir que sí, y encima te voy a añadir una cosa, que es que probablemente la mayoría de estos alumnos van a sentirse identificados conmigo, que es que el tema del que estemos estudiando influencia mucho del gusto del profesor. O sea, si hay un tema que no le gusta a un profesor, aunque él no quiera, lo va a explicar un poco como el culo. Con auténtica desgana. Sí, sí, Y eso se desgana. nota, Y eso el se alumno nota. lo percibe Eso perfectamente. hace que desconectes de la clase. Eso ¿Y podríamos decir que eso sucede con bastante frecuencia? Sí. Puedes, no al profesor, no a la profesora, sino a la asignatura. Adelante, ¿qué asignaturas son aquellas? No, venga, Vale. no hace A ver, pero falta. es que es por gustos. Claro. Hay personas que se le dan mejor una asignatura que a ti, por ejemplo, no te acaba Sí, de sí, gustar sí, demasiado. correcto. Entonces, Correcto. el grado de atención de ese estudiante no será el mismo que el mío. Menos mal que la cámara en estos momentos no está apuntando hacia grabando nosotros. a otra dirección. Que por cierto, si no te importa, Martina, ¿me podrías mover la cámara un momentito aquí al amigo que tenemos aquí? Esto que veis aquí, es el gran protagonista de este año. gente que está viendo... Un momento, gente que está viendo este podcast, que habéis escuchado tanto beef, como tú decías, tanta crítica, no hace falta, Diego, se está viendo perfectamente. Respecto al sistema educativo, yo por mi parte puedo decir que este individuo... estás enfocando ahora al húmero. Vuelve atrás, ahí, déjala así, perfecto. Vale, ¿qué tenemos? Aquí tenemos al típico esqueleto que se encuentra en un laboratorio, como es el caso de ciencias, pero en este caso ves que le falta medio brazo derecho, al otro es que le estoy viendo que le falta un Mira, guante, los dientes, le las faltan paletas. los dientes principales de la mandíbula superior, tiene una pajita atravesada que le sale por la boca pero le entra por la nariz. Hay gente que se está riendo, recordemos que esto se está grabando en una clase de primero de bachillerato. Y ahora os lanzo una pregunta. ¿Qué nivel? Primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero de la ESO, cuarto de la ESO, primero de bachillerato, segundo de bachillerato, creéis que ha cometido tal fechoría? Vale, ahora me dejáis Ha sido bien la un cámara. conjunto de desastres. Ahora yo me creo. dejáis bien la cámara. Solo estamos desahogándonos, nuestra creatividad la tenemos que plasmar en algo. Y como no la podemos plasmar en las clases, pues la plasmamos en el esqueleto. Quitándole los dientes al esqueleto. Sí, ¿Por No, qué no, considera...? futuros odontólogos a lo mejor podrían ser, pero como no se les da la vía para su creatividad, pues ahí está. En vez de arreglar piños, los rompen. Claro, claro, es que está mal enfocada la energía del estudiante. Habéis visto que ha habido un corte normal. La gente se pone traviesa, interpreta mal las cosas, Nos emocionamos demasiado. se emocionan, se vienen arriba, han visto el esqueleto, han continuado profanándolo, pero da igual. Vamos a empezar propiamente con el tema de hoy. Adri, ¿cuál es? Tunguska. El evento de Tunguska. El misterioso evento de Tunguska. ¿En qué consistió? Básicamente, así para introducir un poco lo que viene siendo a ser este evento, fue un desastre natural, por así decirlo. ¿Natural? O eso se cree. ¿Eso se cree? Eso se cree. Que sucedió en 1908 en Rusia, Siberia, cerca del río Tunguska. De ahí recibe el nombre del evento. En medio de una zona que podríamos decir... Inhabitada. Inhabitada o por muy poquita gente. Cuando decimos inhabitada es curioso porque siempre pensamos en los seres humanos. Sí, pero hay evidentemente animales, hay fauna, animales claro que sí. que sufrieron los efectos, seguramente. Pobrecillos, sí. Como la mesa ahora mismo, que ha sufrido el efecto de la gravedad debido a un fenómeno también perturbador, pero por favor, continuemos. Sí, bueno, podemos decir también, bueno, como ya hemos dicho, estaba inhabitada, pero en cuanto a civilizaciones, no se encontraban básicamente civilizaciones. Más que civilizaciones, poblaciones. Poblaciones, civilizaciones, sí. Un Porque conglomerado de humanos, por así Conglomerado de humanos. Exacto. Entonces, Curioso concepto.
no habían humanos hasta, por ejemplo, pues unos 400, 500 kilómetros. Suficiente. Muchísima O distancia. sea, que la gente no le quedaba de paso a Tunguska. Vale. Entonces, sabiendo ya que pues no había gente y que había sido un desastre, que por cierto, no lo hemos dicho aún, pero aún, o sí lo hemos dicho antes, es verdad, no hay explicación aún para este desastre. Es decir, sigue siendo una incógnita, un interrogante en la historia de los misterios modernos, Terrible, ¿eh? 114 años después seguimos sin tener sin tener una respuesta. pocos misterios de los que se denominan misterios pueden permitirse este apelativo, este adjetivo. Sí, exacto, porque actualmente tenemos un montón de métodos para poder descubrir misterios que nos rodean. Refutarlos. Exacto. Y en este caso todavía no. ¿Y en qué consistió? ¿Qué tenemos aquí? Primera expedición. Vale, estamos situados en el 1908, ¿de acuerdo? Y aquí es donde entra nuestro principal protagonista de esta historia, que es Leonid Kulik. Ahí lo tenéis, bien bonito, que por cierto muy guapo. Bien fachero. Sí, sus gafas se parecen a las mías, pero bueno, ¿Que se parece a quién? a las mías, mis gafas. Ah, Tipo, las como modo gafas. Harry Potter, así Un circular. poquito Hogwarts. Entonces, Leonid Kulik fue un ex militar que participó en guerras como la de Japón, en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Que al finalizar un poco así la movida, por así decirlo, de la Primera Guerra Mundial, al finalizar un poco el desastre... Al sobrevivirla. Pues, sí, al sobrevivirla, se convirtió en mineralólogo. De la mineralología. Exacto. Sí. Y empezó a dar clases en universidades, institutos y colegios, y no fue hasta dentro de pocos meses que descubrió este evento de Tunguska. Que propiamente, ¿en qué consistió? En la edad en la que Leónidas o Leonid Kulik se enteró de esto, ¿qué se sabía? ¿Qué había quedado en el registro de la historia sobre lo acontecido esa noche de junio del año 1908? 30 de junio de 1908. 30 de junio de 1908. ¿Qué ocurrió esa noche? Resulta que varios testigos afirmaron que vieron como un cuerpo, o un cuerpo celeste, no me refiero a un cuerpo humano, sino a un cuerpo celeste. Sería terrible, ¿eh? La visión de un cuerpo humano sobrevolando Siberia. Sí, la verdad es que sí. En el 1908, ¿eh? Sí. No, pero fue una especie de luz muy, muy, muy brillante, Muy brillante. que perturbó el cielo, entró, y una vez dentro de la atmósfera fue como que se vio como un gran resplandor, muy, muy gran resplandor, que incluso pudo dejar ciego a más de una persona que estaba cerca, cerca, como ya hemos dicho, a 400 kilómetros de distancia. Imagínate que incluso este reflejo, este destello. Este destello se Ese vio incluso fulgor. en París, O en Londres. en Londres, a O sea, muchísima distancia. muchísimos kilómetros de distancia. Y que cerca de, en Siberia, en Rusia, dejó el cielo iluminado pues un día entero. O sea, la noche se hizo día incluso. Sí. Y eso se tenía constancia. Sí, Simplemente de un fenómeno celeste. sí. Los cielos se iluminaron, pero nadie sabía por qué. Nadie sabía Nadie cuál sabía había por sido qué. la causa. Pero también lo que Dime. provocó este estallido fue que provocó como una especie de onda de choque que a todas esas personas que se encontraban realmente cerca, entre comillas, Cerca de 300 kilómetros o más. incluso se pudieron ver influenciados por esta onda de choque y se fueron impulsados hacia atrás incluso varios metros. Vale. Hay gente que incluso chocó contra una pared del impulso, rompió un montón de ventanas, de casas alrededor. Claro. Un montón. Claro. Y los árboles. Que por cierto, antes había una foto en la primera diapositiva. Sí, sí. Mirar cómo fue el desastre. O sea, Todos están inclinados en la misma dirección, ¿no? exacto, que es incluso en ese entonces, si estuvieras ahí mismo, podrías incluso ver que incluso hasta los árboles podrían formar una capa del suelo. Es decir, podrías caminar por encima de los árboles que ni siquiera te estarías dando cuenta que son árboles. O sea, del grado de inclinación que alcanzaron al recibir este impacto, quedaron de tal manera que fue brutal. por así decirlo. ¿Cuántos metros a la redonda o kilómetros a la redonda quedaron estos bosques, estas tundras siberianas totalmente aplastadas debido a lo que quiera que originase eso que vemos ahí? Muchísimos kilómetros a la Muchísimos redonda. kilómetros, no Muchísimos. metros, muchísimos kilómetros. Kilómetros. O sea que lo que cayera, si es que cayó algo, Si es que cayó algo. fue algo bastante importante. Fue bastante tocho, sí. Entonces, volvamos con el transcurso de la historia. Este es Leonid Kulik, este hombrecito de aquí, que como ya bien dijimos, se licenció con el tema respecto a minerales, que ahora no me va a salir el nombre, pero bueno. Mineralología. Mineralogía.
sea que él en su tiempo hubiera estudiado CTMA. Sí, básicamente. Buena Por persona. cierto, venidos a CTMA, que es la mejor asignatura. ¿Qué más? Cuando descubrió este evento, dijo, ostras, pues yo quiero saber qué ha pasado. Y empezó a comerse tanto la cabeza que al final acabó obsesionándose con este tema. Y en 1921, 1921. sí, Pocos años habían pasado. Sí, O sea, pues bastantes hasta años. entonces nadie había mostrado interés en descubrir la verdad sobre lo sucedido. 13 años. Poca broma. Entonces, pasaron 13 años de este suceso y entonces Leonid Kulik solicitó a los altos mandos, al gobierno y tal, si podía realizar una expedición y para ello tuvo que aportar un plan de logística Claro. detallado donde tendría que exponer o tendría que decir qué iba a hacer, con qué materiales lo iba a hacer y cuánta gente iba a necesitar. Claro, y la todo eso. expedición. Entonces, claro, el gobierno le aceptó viendo ese plan, esa logística. Tan bien estructurado. Sí, y decidieron ponerse en mancha. Entonces fueron hacia allí, pero se encontraron un gran inconveniente que era que justo alrededor de la zona se encontraba un lago fangoso que prohibía el paso de cualquier persona o animal que se encontrara ahí. Era de tal distancia que, en plan, no podías pasar por ahí. Entonces fue una especie de fracaso, un primer fracaso para Leonid Kulik, que volvió pobrecillo con las manos vacías y fue como el sujeto de burla de todos sus amigos, que dijeron que tanto empeño para después nada, Bueno. que era un pringao, básicamente le dijeron. Y eso, pero esto no le afectó a Leonid ¿Cómo se lo Kulik. tomó? ¿Cómo se lo tomó? Se lo tomó como una especie es como que le incentivó a seguir más. De reto a superar. Sí, de reto a superarse. Incluso pues cómo no, lograr descubrirlo, porque la primera expedición no surgió, no salió bien. Entonces, hizo un plan con mejor logística, mejores detalles. Ya conociendo de antemano el terreno, lo que se iba a Sí. encontrar. Y en este caso, debido a su gran obsesión, pudo convencer a diversos voluntarios a que se apuntaran para ser más de los que ya eran, prometiéndoles que en caso de llegar al epicentro del suceso, podrían llevarse una roca metálica procedente del espacio, una roca extraterrestre. Porque todo el mundo asumía que lo que había ocurrido ahí era el impacto de un meteorito. Exacto. ¿Qué pasó? En 1927 fue la primera expedición que lograron atravesar el pantano. O sea, la segunda ya. La segunda Pero la expedición primera con total, éxito. pero la primera con éxito. Aunque fue la primera con éxito en llegar al epicentro. ¿Y había cráter? No había cráter. ¿No había mineral metálico que regalar a esos voluntarios? No había muestras en el suelo ni en los árboles. Todo sueños rotos, falsas promesas. Falsas promesas. O sea, llegaron ahí y tal cual llegaron, se fueron con las manos vacías. Porque no encontraron ninguna evidencia de que hubiera un meteorito. Porque claro, meteorito es el nombre que recibe un cuerpo celeste cuando impacta contra la Tierra, ¿no? Correcto, y uno de los materiales, por no decir el que más, con más valor, más caro, que más dinero se le puede sacar de la Tierra. ¿El De iridio? hecho, no solo el iridio, el meteorito, el hierro sí. meteorítico es un material súper buscado. De hecho, hay gente que todo su dinero está invertido en diversos programas de satélite, de ir rastreando el cielo, identificar en qué zona del planeta caen esos cuerpos. Es como que los compran, ¿no? Y de hecho hay un mercado negro brutal de gente que los roba de los museos para vendérselos a otros, porque es un material muy buscado, el hierro meteorítico. Que por cierto, ¿en qué zona del planeta es más fácil identificar, encontrar meteoritos? En la Antártida, ¿por qué? Vente, Martina. Vende, Martina. Hacemos un spoiler del siguiente episodio, no te preocupes, ven. Aparece, no quieres aparecer. Vas a aparecer en el siguiente. La veremos a continuación, en el Acércate. siguiente episodio. Acércate, que tienes calor, que si no se- Habla, aunque no quiera salir, pero habla un poco. No, al siguiente puede que no, pero Bueno, pues seguimos entonces. pero es correcto. En la Antártida, ¿por qué? Porque los meteoritos suelen ser de color negro, oscuro, y en la Antártida, como es el suelo a nivel general, Blanco. por lo tanto, cualquier cosa que caiga encima contrasta mucho con el suelo Y es más fácil de detectar. y es más fácil de detectar. Correcto. No seas tan vergonzosa. No suele serlo. Pero, Ponte la cámara. y sí que te apetece... No, pero me refiero, sí que te apetece causarle esos estragos. Tú no se las has hecho. Un poquito más.
Ay. Un poquito. No, para el otro Un lado, poco para el otro para lado, ahí. para el otro lado. Sigue, Perfecto. sigue. Un poquito Deja- más. Ah, Ahí está, sirve. ahí está, Venga. Vale, pues seguimos. Entonces, Leonid Kulik, como bien dijimos, llegó y nada más llegó, se fue con las manos vacías también otra vez por segunda vez consecutiva porque no encontró nada. ¿Qué pasa? Que se llevó un fiasco porque su primera hipótesis fue que, debido al grado de devastación que había de los árboles y del ambiente, pues se pensaba que había sido un meteorito metálico, más bien conformado principalmente por níquel, este material metálico. Correcto, un mineral metálico. Un elemento metálico, mejor dicho. Claro, entonces se fue con las manos vacías. Entonces volvió a Rusia, o sea, a la ciudad de Rusia donde vivía, donde estudiaba, donde hacía clases. Y no fue hasta que se empezó la Segunda Guerra Mundial que le tomaron prisionero y pues murió sin saber el misterio del cual tan obsesionado estaba. Pero había podido registrar la zona del Del suceso, del del supuesto impacto. Sí. Y entonces las fotografías que, por ejemplo, encontramos en tu primera diapositiva pertenecen a esta segunda expedición de Exacto. Kulik. Esto es lo que no, se encontraron. Solo la primera. Solo la primera, la de la izquierda. La de la derecha fue una que se tomó un poco más adelante. Vale, no por la expedición de Kulik. No, Vale, pero es lo mismo. es lo mismo. Se puede Básicamente. apreciar casi el mismo paisaje. Un paisaje que en 13 años no ha crecido, quizás aquí no se Inhóspito. aprecie vegetación ninguna. Ninguna. Entonces, la incógnita después del fallecimiento de Kulik, pues siguió en pie, siguió teniendo bastante peso esta Claro. incógnita de que había Seguía sucedido. sin resolver. Hasta que en 1978 se formuló una nueva hipótesis que hablaba sobre un cometa que está en órbita con la órbita terrestre, Que coincide en algún momento. sí, que se llama cometa Encke, que coincide en algún momento con la Tierra. ¿Qué pasa? Que este mismo cometa, al ser tan grande, probablemente haría que la Tierra se extinguiera, básicamente. Entonces, lo que se supuso fue que en los días 28 y 29 de junio, cada 3 años, justo coincidiendo con el 30 de junio, el evento de Tunguska, un cacho de este cometa Encke pues fue desprendido del cuerpo principal y pues acabó cayendo en la órbita terrestre. A la atmósfera se a había la traído por atmósfera. esta, Entonces, claro, por la gravedad terrestre. como un cometa está principalmente formado por hielo y gases y correcto. pocos minerales metálicos, se barajó la hipótesis de que al entrar en contacto con la atmósfera, debido a la gran velocidad y la temperatura y la presión a la que se sometió, pues Sí. acabó explotando antes de llegar a tocar la corteza terrestre. Pero sí que a una altura suficiente como para que su onda de choque, Provocara la devastación que hemos visto en las una primeras devastación de diapositivas. kilómetros a la redonda brutalísima. Ujú. ¿Y eso es posible? ¿O es simplemente una suposición en base Fue del una invento a suposición. una simulación matemática? Fue una suposición que fue refutada Vale. por otro científico meses adelante, Ujú. que dijo que un cacho de cometa, al ser principalmente formado de hielo, Sí, sí. se derretiría antes de que explotara. Sí, es que cómo explota un trozo de hielo de tal forma que origina una onda expansiva. No puede, ¿no? O No. podría, pero en algún caso muy remoto que sea... Es que claro, tiene que bajar tan rápido y por lo tanto la fricción que ejerce el cuerpo sobre la atmósfera terrestre tiene que ser tal, que puede instantánea y serlo, tan rápida. que lo reviente. Oye, pues es posible. Es posible, pero... Pero tuvo que ser un buen pedazo, tuvo del que ser un buen cometa pedazo, y Encke. Como bien hemos dicho, era un cacho pequeño del cometa Encke que se desprendió, no un cacho de gran medida. Bueno, una hipótesis. Que Sí. podría haber sido el cometa Encke o cualquier otro, pero eso Cualquier podría otro. haber sido uno. Exacto. Las siguientes hipótesis que se barajaron cuando siguió esta incógnita, una de ellas ya la hemos dicho, que es lo del cometa de hielo, que está por aquí justo detrás mío, pero la otra que también tuvo bastante peso en su época, que fue que el principal causante de este evento fue un meteorito conformado por dos... Era un meteorito como doble, por así Pero podemos decirlo. hablar de meteoritos si nunca se llegó a encontrar un No, cráter. era un cuerpo celeste, Un asteroide. un asteroide rocoso, Ujú. que básicamente llegó a la atmósfera terrestre y en vez de Impactar desintegrarse, o desintegrarse. mientras iba cayendo, al ser como
era como bastante grande, básicamente. Era como unos 10 metros, 11, bueno, no. Bueno, 10 no metros sé. o kilómetros. Kilómetros, eso. Una brutalidad. Una brutalidad. Pero tenía como una especie de forma que eran como que lo constituían dos Cuerpos. cuerpos en vez de Ujú. uno. Y se intuyó que uno de estos explotó nada más entrar en la atmósfera, provocando que esa explosión hiciera que el otro cuerpo se acelerara de Impulsara. tal manera que al caer en la atmósfera, al ir bajando gradualmente y a tal velocidad, provocara que muchos electrones fueran desprendidos debido a esa reacción De la fricción. de la fricción, y que en consecuencia un rayo impactara sobre este cuerpo y hiciera Y lo que reventara en explotara, el aire. exacto, a unos 10 kilómetros de distancia de Claro. la superficie, unos 20. Pues o es así. es una idea que técnicamente parece posible. Tiene que tener un componente eléctrico porque recordemos, hierro que da vueltas, en este caso no da vueltas, pero sí que da muy rápido, genera un campo electromagnético. A lo Exacto. mejor sí que hay un tipo de interacción con otra energía anómala a nivel electrónico, eléctrico, me refiero, mejor dicho, que haya esas cotas de la atmósfera, que tampoco es tan alta, 10 kilómetros, estamos hablando del límite de la troposfera. Ujú. Bueno, la veo un poco forzada, Sí. pero el caso es que no hay cráter. Y No. por eso está claro que no podemos hablar de meteorito, porque un Exacto. meteorito es aquel cuerpo celeste que llega a impactar sobre la superficie de un Entonces podríamos planeta. llamarlo como asteroide, O meteoro, meteoro. sí. De acuerdo. Bueno, pues sí, esta hipótesis tuvo bastante peso, pero como bien has dicho, era como muy precisa, ¿no? Es decir, era Muy como hecha a medida. Muy hecha a medida, que no explicaba realmente si bien podía haber sucedido esto o no. Básicamente dejaba muchos espacios huecos, muchos espacios vacíos. Que me parece casi más fantástica que el evento en sí. Uy, hablando de fantasía. Hablando de fantasía, entramos en terreno fangoso como el que rodeaba en 1921 el impacto de Tunguska. Extraterrestres. ¿Qué? ¿Qué piensas? Fueron ellos. Que se les escapó algo. ¿Que se les escapó algo que intentaron ayudarnos? ¿Me estás diciendo, según esa foto, lo que puedo ver, que un platillo volante de otros mundos se puso delante de un meteorito e hizo la paradiña? Para evitar nuestra extinción. Hizo la paradiña. Hizo la paradiña. Espectacular. ¿A quién se lo debemos? ¿Verdad? Pero sobrevivió. El ovni sobrevivió. Sí, no sobrevivió. De hecho, se cree que fue destruido y que por eso se encontraron diferentes piezas metálicas alrededor, no muy alrededor, sino a muchos kilómetros de distancia, que no se sabía la procedencia, básicamente. Volvemos porque hemos hecho un pequeño break, porque la gente se tiene que ir, además de lanzarnos shurikens, que por suerte ahora mismo no se puede apreciar, por suerte también para nuestros cuerpos y nuestra integridad. Pero adelante, nos habíamos quedado con la hipótesis extraterrestre. Básicamente lo que se barajaba en un conjunto de personas que básicamente pues empezó a pensar... Bueno, gente que ya está acostumbrada a estar en foros de extraterrestres, de intentar dar explicaciones a este evento. Gente un poco de Canal Historia. Sí, Vale. básicamente. Vale. Que dijo, bueno, este suceso, el deslumbramiento y por qué no se ha encontrado cráter, es debido a que un ovni, un objeto volador no identificado, pasó por la trayectoria del meteorito para evitar nuestra extinción masiva. No podía ser un misil de los rusos, ni de los nazis, por No. ejemplo. Según la gente que escribió esto en el foro, ¿segura? Forocoches. Forocoches, sí. Sí, es que tendrías que ver la página porque está bastante interesante. Sobre todo los comentarios de la gente. La pondremos si quieres en el link de la descripción. Sí, porque Hombre, te pueden hay que echar decir. muchas risas ahí. Pero bueno, que son personas que pues hipotetizan. Y, ¿por qué no? Por poder. Todo Quien posible. crea, pues Sí, sí, sí. bienvenido sea. Y pues pasamos a siguientes conspiraciones. Ya no hipótesis, Conspiraciones del evento. Exacto. Como una muy disparatada, como las dos que voy a contar ahora. La primera es que un mini agujero de gusano, Agujero negro. un agujero negro, o sea, sí, perdón, un agujero negro, un mini agujero negro, resulta que Se materializó se ahí en medio. materializó en medio, provocando que, pero se materializó en medio durante una muy corta, un Tengo corto miedo. periodo. Tengo miedo. Yo Tengo también lo miedo. tengo. Cuando escuché esto dije, tienen que estar de coña. Entonces, claro, me informé sobre la devastación de los agujeros negros, incluso en pequeña medida, y leí que incluso un pequeño agujero negro podría engullir No, de todo.
la Todo, Tierra, el planeta todo. Tierra, en menos de un cuarto de hora. Me lo creo. Pero entonces estamos hablando de que eso duró milésimas de segundo. Milésimas de segundo. Bueno, milésimas de segundo y quizás algunos segundos. Esto es un porque poco si bola de drag, claro, ¿eh? Ya. Estoy viendo ahí un poco de combate. Un poco sí, de ficción. Pero bueno, es una conspiración que se barajó recientemente porque, claro, antes la gente no está tan loca como ahora. Pero es curioso, porque si hubiera aparecido el agujero negro como explicas, estoy pegando al estirón. No solo absorbería, porque entendemos que un agujero negro lo que hace es, que no sé si lo sabéis. Emite una gravedad de tal magnitud que puede incluso atrapar los rayos de... Sí, pero imaginémonos, aquí me han regalado antes, yo también te quiero, María, nos habían regalado este corazón de origami que estoy desmontando, que me va a servir para explicar, Para un bien común, María. a modo de ejemplo metafórico, en qué consiste un agujero negro. Este papel, vamos a imaginarnos que está bastante planito, Sí. y representa el espacio-tiempo. Vale. ¿Qué pasa, Adri, si tú, por ejemplo, ahora sitúas el mando a distancia encima del espacio-tiempo? Que se pliega, Sí. ¿verdad? Lo deforma. Exacto. Cualquier objeto tiene masa. Cualquier masa deforma el espacio-tiempo. Pues un agujero negro sería un objeto de tal masa que deforma, podríamos incluso entender, hasta el infinito, crea realmente un agujero en el espacio-tiempo. Y por lo tanto absorbe, no hay nada que no pueda ser verse. absorbido. Sí, que todo Que no se pueda ve ser plegado. obligado O sea, sí. a A plegarse. alrededor a de- verse sucumbido, a verse atraído hacia ese pozo sin fin que es un agujero negro. Entonces, por lo tanto, si se manifiesta un agujero negro ahí en medio de la Siberia rusa, para absorber al meteorito que viene de arriba, el agujero negro quiero pensar que también ejerce su atracción en todas direcciones. Por lo tanto, los árboles que hay abajo, por mucho que estuvieran a una distancia de unos 10 Serían- kilómetros, algunos se hubieran puesto de pie. ¿Y es que acaso hay árboles que están de pie en el evento de Tunguska? Así es. ¿Me lo Se dicen en serio? encuentran- Bueno, sí, porque ya lo sabía. hay ar- Sí, pero... se Pero te lo he encuentran- hilado bien, ¿eh? Te lo he hilado bien. Sí. Cerca del epicentro del suceso, resulta que hay árboles que están realmente vertical. Iniestos. Iniestos, Están rectos. O sea, están como si no hubiera sucedido nada y a pocos metros se pueden ver árboles que literalmente están devastados, pero a tal... Pero en medio están ahí bien derechitos. Sí, ¿Sabes dónde se encuentra un tipo de característica similar? Es decir, gran área devastada, kilómetros a la redonda de todo el material destrozado, tumbado, pero en el centro de ese debacle nos encontramos los edificios, los objetos, los árboles, el entorno medianamente estable. pues ahora mismo no me viene a la cabeza ningún otro ejemplo. Una bomba atómica. Mm, Sí. La zona del centro es la que menos efectos sufre. Hay edificios que se han visto que, no voy a decir que estén intactos porque es mentira, pero sí que es verdad que no pero están- hablando de una bomba no hay comparación. atómica, que va, están, sí, Pues todavía esto es conservan las paredes. Posiblemente que sea una de las cosas por la que, por como bien hemos dicho al principio, una de esas dos fotos está tomada más recientemente que la otra. Y esto probablemente sea porque, debido a la Segunda Guerra Mundial, Que estaba en ciernes, porque estamos hablando que el inicio de la Segunda Guerra Mundial es en el año 39. Ujú. Entonces, junto a esta información podemos incluso enlazar diversas pruebas nucleares que se realizaron en Siberia, cerca de Tunguska, de hecho. Pero en el 1908, No, en 1908 está claro que algo pasó. algo pasó. Algo exacto. pasó que incluso, como comentamos también fuera de micrófono, llegó a publicarse en cartas y periódicos de Londres de la época, como vieron que esa noche del 30 de junio del año 1908 el Se cielo iluminaba. londinense se había iluminado. O sea, algo sin duda había pasado en junio del año 1908. Pero años más tarde, cuando llegan por primera vez estas diferentes expediciones, años más tarde, década de los años 20, de los 30, sí, entre guerras, ese periodo entre guerras, se llega ahí y se observa algo, los árboles tumbados. Puede que las fotos
sean de un evento mucho más reciente y no necesariamente están relacionadas con lo que ocurrió en 1908? Por probabilidad puede haber, Vale. puede ser. Y realmente tendría bastante peso este argumento. Y entonces, ¿qué más pistas tenemos de que puede haber ocurrido algo parecido a esto? Tú me estabas ya mencionando el tema de la Segunda Guerra Mundial. Sí. A ver, si quieres te puedo contar la siguiente hipótesis. Por favor. ¿Vale? Que trata sobre un meteorito de antimateria. Meteorito de antimateria. Exacto. ¿Sabes a qué me suena esto? Aquí. Ah, que me lo saco de aquí. De la manga. Eso no existe, un meteorito Ya. de antimateria. Es prácticamente imposible que exista un meteorito de antimateria y por eso es por lo que lo he puesto en el apartado de conspiraciones y no de hipótesis. Básicamente se decía o se dice que si hubiera existido un meteorito de antimateria que hubiera caído, bueno, meteorito no, porque no hay impacto realmente, un cuerpo, un asteroide de antimateria, Ujú. que esta antimateria al encontrarse con la materia, que es la concordante, es decir, la misma pero cambiando el símbolo, pues esto provocará una gran explosión. La que- opuesta. Claro, Exacto. porque sí, meteoritos de porque sí, antimateria. exacto. Me suena un poco a Final Fantasy. A mí también. Pero pasamos a una hipótesis que me gustó bastante mirar y documentarme porque me pareció bastante interesante. Curiosa. Es muy curiosa. Hombre, como no menos curioso era este personaje que tenemos aquí, ¿no? Exacto. La torre Wardenclyffe. Sí. ¿Tú sabes que Nikola Tesla propuso y uno de sus sueños fue crear una red inalámbrica de corriente alterna gratuita para todo el mundo? Porque Ya. fue el inventor Y de la corriente de hecho, alterna. esto fue el inicio de Las este torres sueño. Wardenclyffe, ¿correcto? Entonces, esta torre, como bien hemos dicho, era para cumplir su sueño, para que su sueño se hiciera realidad, que era lo de las comunicaciones inalámbricas. La transmisión de energía, sí. Exacto. También comunicación, seguramente. ¿Qué pasa? Que su principal inversor, su principal patrocinador, al descubrir que otra persona, otro científico, pues habría descubierto este experimento por el cual Nikola Tesla estaba investigando, pues decidió dejar de subvencionarle esos experimentos. ¿Por qué? O sea, que había otra persona. Que había descubierto, por ejemplo, la comunicación inalámbrica entre, en plan, la radio Vale. inalámbrica, que también era un motivo por el cual él estaba... Pero una cosa es transmitir información, las noticias, me refiero la radio, Marconi, por ejemplo, y otra, transmitir energía que ilumine, que caliente las casas de forma inalámbrica y gratuita. Yo creo que el tema de la gratuidad fue lo que le costó el proyecto, la vida, los sueños y su fin. Que no sé si lo sabes, Nikola Tesla acabó sus días en un parque, en una placita de Nueva York, solo, totalmente incomprendido. Hay quien dice que incluso hablando consigo mismo, cual enajenado mental, y con la única compañía de las palomas. Esa gran persona, ¿eh? Es lo que tiene que ser un genio, ¿no? Esa persona que aparece en el billete de Croacia, porque era croata, Nikola Tesla. O sea, es un genio a todas luces, pero entre otras cosas, además de la corriente alterna, se le atribuyen otros inventos, Como como el rayo de la muerte. el rayo de la muerte. También me suena un poquito a Final Fantasy, pero ¿en Sí. qué consiste? Básicamente, el rayo de la muerte es así como lo llamó Tesla cuando se lo estuvo contando a un compañero suyo, que era que estaba investigando, estaba intentándolo, o lo había logrado ya, crear una especie de rayo que puede ser lanzado a muchísimos kilómetros de distancia, con mucha precisión, y que provocaría un desastre brutal, Ahora cambio Final Fantasy por la estrella de la muerte de Star Wars. básicamente. Y Nikola Tesla resulta que haciendo un experimento suyo hizo que esta torre, la Ujú. torre Wardenclyffe, pues se destruyera. O destruirse, sino que se jodió un poco básicamente, y probablemente debido a este incidente se pudo dar como media explicación a que probablemente este rayo de la muerte con el que estaba trabajando, debido a ese inconveniente, fuera sin querer lanzado y cayera en Tunguska. Yo lo que sí que había escuchado es que Nikola Tesla era amigo de Amundsen, si no recuerdo mal, que fue la primera persona en llegar al Polo Norte. Primera persona en llegar al Polo Norte precisamente en esa época de finales de la primera década del siglo XX, 1908. Y hay una leyenda urbana, Que se dice- cuenta, se dice... Que Nikola Tesla le dijo: estate atento porque en tal momento voy a tirar el rayo para que lo puedas presenciar
¿no? Sí, le dijo algo así como, tú estate atento cuando estés a punto ya de lograr tu meta, de llegar al norte, de llegar al círculo polar ártico, que verás lo que sin duda alguna es una señal mía. O sea, ten cuidado, ¿eh? Ojo, una señal que se pueda ver desde el círculo polar ártico, desde cualquier parte, tenemos que entender que es una cosa de una magnitud importante. Muy grande. Cronológicamente, es un evento contemporáneo a Tunguska. Sí. Nikola Tesla, Que coincide. culpable del evento de Tunguska. Probablemente. Está claro que el evento de Tunguska es una cosa que no tiene explicación, no es el impacto de un meteorito, no hay cráter, los árboles que hay en medio del epicentro de esa zona devastada están de pie, como sucede con determinadas pruebas nucleares, Sí. y que a día de hoy no tiene una respuesta. Hay gente que se quiere tirar triples metiendo a extraterrestres de por medio porque está muy bien. Meteoritos de antimateria. Meteoritos antimateria, me parece un concepto espectacular, pero me parece también que es un todo vale, ¿no? Como Sí, yo no pues. puedo explicar esto, pues voy a aportarte una hipótesis para intentar justificarlo que tampoco vas a poder comprobar. Ya. Por lo tanto, yo me lavo las manos. Lo mismo que yo te puedo decir, no, es que mira, aquí de repente evoluciona un Pokémon a nivel masivo, hubo una evolución Gigamax o como queramos decirlo, y ya está. Y alguien te dirá, no, pero los Pokémon no existen. Ah, pero ¿tú no los has visto? Podemos estar en bucle. Muchísimo rato. Sí que sucedió algo en 1908 y que hay unas fotos de años más tarde que quizás no tengan relación con el evento de esa noche de junio, pero que sí que son en la misma zona. Sí. Estamos hablando de un periodo entre guerras, estamos hablando de que Rusia ganó las dos guerras, esto es territorio ruso, pero que los nazis, recordemos, fueron bastante pioneros en esto de la Y creación bombardearon mucho. de cohetes y de bombas. De hecho, uno de los fundadores de la NASA, Era un Werner von nazi. Braun, era un nazi, un científico que había trabajado para el ejército nazi, que al acabar la guerra, en la llamada Operación Pisapapeles, Paperclip, Estados Unidos, que estaba más interesado en reclutar, mejor dicho, cerebros, a gente que le pudiera ser de utilidad, en vez de juzgarlos, pues lo reclutó y, bueno, pues los primeros vuelos de la NASA tienen la firma nazi, o al menos del autor de los principales misiles nazis. Pues ¿quién no te dice que los nazis, pocos años antes de empezar la guerra, esos mismos años, cuando Leonidas Kulik fue a investigar qué había pasado en esa región de Tunguska, habían llevado a cabo extrañas pruebas nucleares que se les fueron de las manos? Sí, pero ¿no crees que si hubieran habido estas pruebas nucleares, habría tal radiación en esa zona que provocara que todas aquellas personas que fueron a expedicionar O la misma o vegetación la que hay misma ahora mismo. vegetación se viera afectada por esta radiación? ¿Y existe? ¿Han llegado a realizarse mediciones de radiación en esa zona? Pues... Bueno, chicos... Yo te diría que, no me he informado al respecto, porque yo cuando está- me he informado no he encontrado nunca ninguna alusión a que hubiera radiación. Siempre he encontrado, como intento de hipótesis, que existen varios lagos alrededor de la zona del evento de Sí. Tunguska. El lago Checo, que se dice que fue un fragmento de este asteroide que impactó y se formó ese lago. Bien gracias pudiera ser, pero no, porque está demostrado que recientemente se ha hecho un estudio de ese lago para datarlo y es más antiguo que el impacto o el evento de Tunguska. Entonces se refutaría la posibilidad de que ese lago se formara por un cacho desprendido de este evento, bueno, de este asteroide, este cuerpo celeste. Antes te mojaste, Adri, con el sistema educativo español, en concreto con el de este instituto, pero en realidad es general, porque seguro que cualquier estudiante de bachillerato, yo iba a decir no solo de España, sino de casi cualquier sitio del mundo, yo creo que se puede sentir identificado con tus palabras. Pues para acabar también te vas a mojar. ¿Cuál crees tú que es la explicación más plausible para intentar explicar esto que hemos denominado el evento de Tunguska? Pues es esta de aquí, yo creo. Es una hipótesis que se barajó en 2020, que básicamente lo que habla es que este cuerpo, este asteroide, no llegó a impactar porque justo cuando estaba entrando ya en nuestra atmósfera, rebotó y volvió a la órbita de la que provenía. Como quien tira la típica piedrecita encima En de un un río. lago, en un río y va rebotando, ¿no? Hacer Exacto. sapito, que se llama. Sí, esta, y de hecho me sorprende porque lo veo un poco ilógico, la verdad, no lo veo muy capaz de que... Pero un ojo cuerpo que lo asteroide dice, pueda lo hacer. aprueba la Royal Astronomical Por eso te Society, digo ¿eh? Que lo aprueba esta institución, lo aprueba, y me parece muy curioso porque
es actualmente la teoría que tiene más peso. Y para Sí, mí es una correcto. de las... Yo diría que es más bien, para mí, de todas las teorías que hemos expuesto... ¿La más realmente- forzada? No. Que mi favorita o la que yo pienso que realmente ha Vale. sucedido es claramente mini agujero negro que se encontraba. No. No, es broma, No es me broma. asustes. Es broma. No, realmente pienso que, como bien hemos dicho, estaba muy detallado y muy forzado, pero el doble impacto que liberó electrones, creo que a mi conciencia es la teoría más favorable para poder darle explicación a este evento. Genera, bueno, hay un tipo de comportamiento electrónico ahí, electrones siempre son negativos y algo interacciona, algo, no sabemos de dónde. Impacta con este cuerpo y provoca que haya una explosión y que no haya cráter. El caso es que no tenemos respuesta para esto del evento de Tunguska y que te ha supuesto un reto a la hora de investigar. Sí, y a la vez me ha resultado bastante divertido, porque este tema me ha gustado y me lo he pasado bien recopilando información y buscando vídeos al respecto, informes que se hicieron en los informes de Leonid Kulik en plan, que estaban traducidos, que estaban traducidos al español, les he hecho un vistazo, estaban bastante bien. Y de hecho este evento tuvo bastante repercusión en la actualidad. Ah, mira, Día Internacional de los Asteroides. Justo el 30 de junio, que coincide con el evento de Tunguska. Y también un tanque militar ruso, que fue llamado 9K-22 Tunguska porque... Porque lo revienta todo. porque lo revienta y él se queda en pie. Cualquier misil es Él un resiste. antiaéreo. Es un antiaéreo. Ah, es un antiaéreo. Como bien hace referencia el meteorito. Ah, es, pues. es un antiaéreo. Imagínate que era un antiaéreo que estaba ahí desplegado en el 1908 y que vio venir el meteorito y dijo, no. Probablemente, pero debido al tiempo en el que transcurría, no sé si habían antiaéreos de tal calibre. No había antiaéreos. No había antiaéreos. 100%. Porque básicamente no había aviones en aquella época que Si no había aviones, sobrevolasen no había los antiaéreos. cielos de Si no hay Rusia. demanda, pues... Claro. Y bueno, dejo esta presentación o este podcast Impactante titular. ¿Qué pasó en Tunguska? para que la gente que lo escuche o Así lo se vea... podría llamar, ¿eh? Si te parece, el podcast. ¿Qué pasó en Tunguska? Pues sí, podría ¿Qué ser. pasó? Es una pregunta que lanzo abiertamente, porque realmente como aún no se ha descubierto el motivo, me gustaría que cualquier persona que estuviera oyendo esto o viendo esto, que dejara fluir, dejara que su mente se ponga en trabajo, se ponga en Pero manos siempre a la obra. con sentido común. Con sentido común. No me vengáis ahora que hay un Digimon que evoluciona... No, por favor. No, por favor. Entonces, podéis pensarlo en vuestro tiempo libre, podéis investigarlo para ver todo lo que he visto yo y os aseguro que lo vais a pasar bien. Y no hay poco más ya que pueda decir acerca de este evento, que es muy interesante. Pues yo comentarte que me ha gustado cómo lo has expuesto. Has demostrado por qué sigue siendo un misterio sin resolver, aún habiendo pasado más de 120 años, o casi más de 120 años, dentro de poco. Uf, es que ya pasa el tiempo, Sí, ¿eh? En el 2028 habrán pasado 120 años. Y que no es poco, y en todo este tiempo No se ha la encontrado ciencia nada ha aún. avanzado muchísimo, la astronomía ha avanzado muchísimo, y aún así Sigue estando la incógnita. sigue estando la incógnita. Podcast de CTMA Podcast. ¿Qué pasó en Tunguska? ¿Qué pasó en Tunguska? Con Adrián hoy. Muy Me ha bien. gustado mucho hacer este... ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado. Pues quédatelo para el recuerdo, vívelo y ya nos vamos, nos tenemos que ir. De hecho ya se ha ido toda la clase, por eso hoy no hay aplausos. Sí que tenemos aplausos, puede aplaudir aquí Guillem, pueden aplaudir también nuestras compañeras de la limpieza y Carlos, que Muchas se han quedado gracias, hasta el muchas final. gracias. Y no nos olvidemos de nuestras hormigas que están aquí detrás, que también te gustan, que como sabes son fans tuyas y que también con sus antenitas te mandan esa buena vibra, porque también se han enterado de todo lo de Tunguska y les ha molado el tema. Enhorabuena, Adri. Muchísimas gracias, Alex. Hasta el próximo podcast. Adiós. Goodbye, sisters. Corazón, no lo rompas. Hola, Elena Sinache. ¿Qué tal estás? Eres la novia del Alex. Impresionante. No sabíamos que el Alex tenía novia y el otro día vimos que era nuestro aniversario. Un beso. Mucha suerte.
El tiempo. Yo 9 años, chaval, no haciendo podcast. 9 putos años. No extensible, sí, 25 horas, el récord. Hasta luego. Te vas a quedar aquí. Bueno, al menos está interesante lo que explica Nadie, ¿o no? Roncola. ¿Ves? Pero aún así os queréis ir. ¿Sí que? Tengo Y lo he lanzado, ¿no? Tienes hambre. Bien. Ay, quiero beber agua, espera que vengo. No, mira, me lo puedes pasar ahí, ya verás. Esto van a ver tomas falsas, ¿eh? Sí. Van a ver tomas Pero a ver, falsas. mira, Que me esperes. Oiga, qué mal. ¿Cómo que qué mal? Lo podía haber lanzado mejor, también te digo.